Bien. Como les comentaba, hoy vamos a iniciar la discusión de uno de los modelos que probablemente es de los más flexibles que existen en series de tiempo, que se conoce como el modelo ADRL, que básicamente es la abreviación de lo que aquí pongo como dentro del texto, que es básicamente la versión Autoregressive Distributed Lag, que es rezagos distribuidos de forma autorregresiva o rezagos autorregresivos distribuidos. Como lo voy a explicar un poquito más adelante, tiene una lógica de solucionar un problema que probablemente vamos a enfrentar cuando trabajemos con series de tiempo que provienen de diferentes fuentes y que sobre todo provienen de diferentes dominios. Es muy común que cuando combinamos series económicas con series que tienen que ver con condiciones como clima, situaciones biológicas o demográficas en algunos sentidos también, nos vamos a dar cuenta que la principal diferencia que existe entre estos grupos de series es que no necesariamente conviven con un mismo orden de integración. Es decir, no todas son estacionarias o no todas son no estacionarias. Y entonces la disyuntiva es, ¿qué hacemos ante esa situación? Bueno, la solución, o al menos la solución que hemos encontrado dentro de economía es modelarlas bajo esta idea de modelos ADRL. Y déjenme ponerlo en contexto a través de esta gráfica que me tomé del documento que pongo ahí abajo, que es de Shersta y Bada, de 2018. Este documento, ellos resumen el problema del tratamiento de series de tiempo a través de este diagrama. Y dicen, bueno, lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene series de tiempo es evaluar si tienen raíz unitaria. Y dependiendo del resultado, tienes tres opciones. Si todas las variables o todas las series dentro de tu set de datos son estacionarias, entonces tu opción o tu mejor alternativa de trabajo es que los modeles como un mínimos cuadrados ordinarios o como un modelo bar. Lo cual hace como muchísimo más sencillo el análisis, ¿no? En ese supuesto en el que todas fueran estacionarias, podrías optar por un bar, pensando lo que es un problema multivariado, o como un OLS sencillo, que sería sin duda consistente y no tendría ningún problema estadístico al menos, en principio. ¿Cuál es el problema de utilizar una condición OLS? Es que perderíamos la capacidad de modelar de forma simultánea toda la información. El OLS nos restringiría a que tendríamos que definir una forma funcional. Es decir, un conjunto de variables explican a otra variable, pero no existe el caso inverso, es decir, que hay un problema de homogeneidad. Es probablemente la principal limitación que existe, al menos en este primer grupo de técnicas. Un segundo grupo de técnicas es optar por si todas las variables son no estacionarias, es decir, si tienen raíz unitaria o son de orden de integración 1, ambas son, todo eso es sinónimo. La opción es utilizar un procedimiento de consideración de Johansen. Podríamos utilizar también un procedimiento de consideración de Granger. Sin embargo, el problema de la consideración de Granger, que yo no analicé a profundidad en este curso y solo lo mencioné, es que nos da una solución, una combinación lineal de todas las posibles que existen en el conjunto de datos. Johansen nos da todas las posibles combinaciones lineales viables o combinaciones o relaciones de largo plazo entre las variables. Ahora bien, ¿qué pasa si estamos en un caso intermedio? Es decir, ni todas las variables son estacionarias y ni todas son no estacionarias. Entonces estamos en una combinación de series. En ese punto, la opción estadística más viable es hacer un modelo ADRL, que es la situación en la que hoy voy a conversar. Los modelos ADRL, al igual que el procedimiento de cuando
todas las series son no estacionarias o tienen raíz unitaria o son de orden de integración 1, nos permite construir una relación de largo plazo que denominamos como ecuación de cointegración. Entonces, por un lado, Johansen nos ofrecerá cointegrar, al igual que ADRL. Y también, de la misma forma, a través de ADRL o de Johansen, podemos concluir que no cointegran las series. Entonces, existen los dos posibles resultados. Tanto es posible como que cointegren como que no cointegren. Ahora, si estamos en el mundo de que las series cointegran, entonces podemos interpretar las series bajo dos formas muy sencillas. Utilizar el mecanismo corrector de errores para poder interpretarlo, si es que nos interesa la dinámica de corto plazo, o hacer un análisis de largo plazo y pensar en un problema de causalidad a través de la ecuación de integración y hablar de la relación de largo plazo o de la causalidad que existe entre las series, que es la última opción. Bien. Este es como el mapa general de lo que podemos hacer. Entonces, yo hoy día lo que voy a hacer es hablar del modelo ADRL concretamente. Entonces, el modelo ADRL parte del mismo problema que hemos tratado de solucionar en econometría o en análisis de regresión en general, que es, suponemos que existe una variable y, subíndice t, en este caso, como es series de tiempo, les ponemos el subíndice t, pero en general puede ser una y subíndice i, para hablar de individuos, la cual tiene una forma funcional del tipo lineal, es decir, la podemos establecer en términos de una constante, más delta, otra variable que denominamos xt, más gamma, otra variable que denominamos zt, más un término de error o un ruido blanco que denominamos UDT. Supongamos en este punto que nuestro problema involucra tres series, ¿no? Una serie Y, otra serie X y otra serie Z. Entonces, y lo que queremos es, lo que pretendemos es resolver o identificar cuáles son estos coeficientes alfa, delta, gamma, que hacen cierta esta relación. Ese es en realidad el problema que siempre queremos resolver en análisis de regresión. Ahora, lo vamos a tratar de resolver, pero en una situación muy particular de las series de tiempo, que es cuando las series son de tipo mixto, es decir, puede ser que la variable dependiente y de t sea de orden de integración i1, pero x sea de orden de integración 0 y z también sea de orden de integración 1. Entonces, trataremos de encontrar quiénes son estos coeficientes delta, gamma y alfa que garantizan que esta expresión será estadísticamente válida. Y cuando digo estadísticamente válida me refiero a que cumple todos los supuestos del análisis de regresión en series de tiempo. ¿Cuáles son? Que el término de error UDT es estacionario o es un ruido blanco, concretamente, y que los coeficientes son consistentes. Y que, bueno, y finalmente que la relación de largo plazo es estable, ¿no? No tiene una trayectoria que se desviará de la relación de largo plazo en el futuro. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer ante esta situación o ante este problema que tenemos de estimación? Lo primero es, no voy a tratar la serie en su forma lineal como la tengo expresada aquí o en su forma más sencilla de lineal. Lo que voy a hacer es hacer una reconversión de esta serie a través de su forma de mecanismo corrector de errores. Si ustedes recuerdan, cuando yo inicié planteando con iteración, les dije, bueno, pensemos que existe un vector, voy a mover un poco hacia abajo, pensemos que existe un vector que voy a denominar genéricamente como y subíndice t, pero un y, digamos, mayúscula, ¿no? Que es un y, el bold symbol o negrita, que es un vector que contiene tres variables. En este caso, concretamente, tiene a yt, tiene a xt y tiene a zt. Tiene tres variables. Este es mi vector. Es el caso multivariado. Cuando yo resolví mi problema de cómo identificar si existía cointegración dentro de estas tres series, les dije, bueno, la forma más sencilla de identificar si existe cointegración dentro de estas series es reescribir el problema del caso multivariado en una expresión de mecanismo corrector de errores.
Y más o menos lo que escribimos en aquella ocasión, que era que el mecanismo corrector de errores era las, la primera diferencia del vector completo, que dependía de un vector delta, que denominé como constantes, un vector de constantes, más la suma desde j igual a 1 hasta p de un conjunto de matrices a delitos, de hasta p menos 1 de hecho, a de las desviaciones de y de t menos j. Es decir, lo que estábamos resolviendo cuando hicimos el planteamiento de integración fue describir cuánta de la variación de corto plazo de la variable y de t, del vector y de t de variable, era explicado por aquí me faltó cuando lo tengo aquí, de las innovaciones rezagadas de y de t, más, y aquí es donde estaba el tema, bueno, de hecho era menos, una matriz pi multiplicada por el vector y de t menos 1 más un término de error. Y lo que decíamos era que lo que estábamos haciendo al final del día era separar la dinámica de corto plazo, es decir, la dinámica de la variable del vector de corto plazo en dos tramos. Un tramo que era puramente cortoplacista y que consistía en identificar quiénes eran estos elementos que se capturaban por las variaciones de corto plazo del vector, y una relación de largo plazo que estaba capturada por este componente. Y entonces el problema de cointegración consistía en preguntarse si es que esta matriz pi era estadísticamente distinta de cero. Si la matriz pi era igual a cero, eso solo significaba que las variaciones de la serie o del vector eran explicadas simplemente por variaciones rezagadas de la serie. Por el caso contrario, si la matriz pi era distinta de cero, eso querría decir que podíamos descomponer las variaciones de corto plazo de la serie en dos tramos, variaciones explicadas por variaciones pasadas y una trayectoria de largo plazo. Esa trayectoria de largo plazo es a lo que normalmente les decimos cointegración. ¿Sí? Bien, ahora, de forma similar, en el procedimiento ADRL, partimos de una ecuación lineal que expresé como dibujé aquí arriba, de esta ecuación lineal. Y en lugar de darle un tratamiento vectorial, le voy a dar un tratamiento uniecuacional, muy parecido a lo que ya hacía yo en el caso de cointegración. Entonces, haciendo un símil de cómo traté el problema multivariado, pero ahora en un problema de una sola ecuación, voy a reescribir esta expresión que dije que era la variable y de t era igual a alfa más delta que multiplica a x de t más gamma z de t más u de t en su similar de mecanismo corrector de errores, pero de una sola ecuación. ¿Cómo debería de ser este similar? Bueno, más o menos siguiendo la misma lógica de lo que escribí anteriormente, debería ser las variaciones de y de t deberían ser igual a, voy a suponer que sigue existiendo un componente constante que voy a denominar alfa, más la suma desde i igual a 1 hasta p de un conjunto de parámetros b subíndice i de las desviaciones de y de t menos i. Entonces, lo que tengo es primero que las variaciones de y de t son explicadas por variaciones de y de t rezagadas de periodos pasados, más variaciones, más la suma de las variaciones también de i igual a 1 hasta p, de delta i, de delta x p menos i, más la suma desde i igual a 1 hasta p de gamma i de delta z t menos i. Entonces, si se dan cuenta, esto es como la parte cortoplacista. Es decir, estoy asumiendo que existe algún grado de simultaneidad entre las diferentes variables, pero me voy a quedar únicamente con la expresión que me interesa. Puede existir, es posible
que la variable X y la variable Z tengan algún grado de endogeneidad con Y. No obstante, no lo voy a modelar como un proceso multivariante, porque si lo modelara como un proceso multivariante, estaría yo en un escenario de un VAR. De forma sencilla, lo que estoy haciendo aquí es como seleccionar una de las ecuaciones del VAR, solo una de ellas, concretamente la ecuación de Y de t, y decir que voy a modelar a Y de t como esa sola ecuación. Entonces, ahora las variaciones de Y de t las estoy descomponiendo en cuánto influyen las variaciones de la misma serie, rezagada periodos atrás, y las variaciones de las otras series, también rezagadas. Más, y aquí es donde está la similitud con el proceso de cointegración que hicimos anteriormente, más un conjunto de lambda 1 que multiplica a y de t menos 1, más lambda 2 que multiplica a y de t menos 2, más lambda 3 que multiplica, bueno, no es y, perdón. Aquí me fui en fila, perdón. Es y t menos 1, es x t menos 1, más z t menos 1, más un término de error u de t. Entonces, observen lo parecido que es esto al mecanismo corrector de errores para el caso de integración multivariada. ¿Cuál es la diferencia que existe en el caso de integración multivariada? Es que aquí solamente estoy pensando en términos de una sola ecuación. En el caso de cointegración multivariada, tenía yo una situación, me voy a regresar una pantalla hacia arriba, tenía una situación en la que modelaba el problema como expresé en este recuadro rojo. Es decir, todo en forma vectorial y multivariante. Ahora, lo que estoy haciendo es como seleccionar una de las ecuaciones, aquí solo una de ellas, y colocarla de esta manera. El modelo ADRL, entonces, de lo que trata es de partir de un problema lineal, como el que voy a subrayar ahora en azul. Este es mi problema, esto es lo que quiero identificar. ¿Quién es este alfa, quién es este delta y este gamma que hacen esto posible? Válido estadísticamente. Bueno, para encontrarlo, hago una transformación de mecanismo corrector de errores, en términos de lo que voy a subrayar ahora en verde, y lo despliego en, digamos, estas innovaciones de corto plazo en términos de la relación cortoplacista más la relación de largo plazo, que es esto, y que en realidad, haciendo el símil de lo que venía exponiendo anteriormente, esta relación es la relación de largo plazo, porque es la trayectoria inercial que tienen los datos y que no está asociada a las variaciones de corto plazo. Por eso también podemos decir que esta es una solución de integración a través de una especificación de un mecanismo corrector de errores. En la práctica, lo que vamos a hacer, o la manera en la que vamos a proceder es, primero, construir una ecuación de forma de rezagos de la variable en niveles, y luego esa ecuación transformarla a su forma en diferencias, a una forma como la que tengo aquí en este momento en la pantalla, e identificar quiénes son estos lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Entonces, si me permiten ahora hablar de cómo es el algoritmo que vamos a seguir, lo primero que vamos a hacer es plantear una ecuación. Déjenme cambiar de color. Entonces, este es como el algoritmo de ADRL, ¿no? Paso 1. Lo primero que debemos hacer es establecer una relación de esta forma. Es la variable y de t es igual a una constante, un término constante. Noten que tengo alfa sin pérdida de generalidad. No necesariamente es el alfa, no es el mismo alfa para todas las ecuaciones. Lo que trato de expresar con este alfa es que existe un término constante, más la suma desde i igual a 1 hasta p de beta i, y t menos i, más la suma desde i igual a 1 hasta p. De hecho, voy a ponerle aquí subíndices P1, P2 de delta i,
xt menos i más la suma desde i igual a 1 hasta p3 de gamma i zt menos i más un término de error u de t. Entonces, paso 1, estimamos una ecuación de rezagos distribuidos. De aquí viene el ADRL, Autoregressive Distributed Lags, ¿no? Como rezagos autodistribuidos. Digamos, el punto fundamental de este planteamiento es identificar quiénes son estos P1, P2 y P3, que son el número de rezagos que le voy a imputar a cada una de las variables. Pues, ¿cuántos rezagos le voy a poner a Y? ¿Cuántos rezagos le voy a poner a X? ¿Y cuántos a Z? Eso es como, digamos, el resultado de este primer paso. Entonces, esto lo estimo, utilizo criterios de Akaike para determinar cuál es el óptimo de rezagos que debo de considerar. Y una vez que los obtengo, entonces me regreso un paso, o digamos, me regreso en términos de pantalla, lo que estoy aquí mostrando, me regreso hacia una especificación del tipo vector de corrector de errores y determino quiénes son los lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Lo voy a poner abajo. Entonces, una vez que tengo el paso 1 y como resultado obtengo esta triada de P1, P subíndice 2 y P3, me voy a permitir entonces escribir la siguiente expresión. Es decir, voy a encontrar quién es la diferencia de y de t, que depende de un alfa más la suma desde i igual a 1 hasta p1 de beta 1, de beta i, perdón, de delta y de t menos i, más la suma desde i igual a 1 hasta p subíndice 2 de que utilicé delta i de x delta, perdón, también t menos i, más la suma desde i igual a 1 hasta p3. De hecho, son p menos 1, p menos 2, perdón, p menos 1 también aquí. Acuérdense que cuando hacemos el mecanismo corrector de errores perdemos un rezago. P menos 1 de beta, de aquí es gamma, y delta z t menos i, más la relación de largo plazo, lambda 1 por y de t menos 1, más lambda 2, y de t, perdón, esta no es y, es x. xt menos 1, más lambda 3, zt menos 1, más un término de error. Entonces, este es mi paso 2. Así, una vez que tengo esta expresión, lo que voy a hacer es evaluar quiénes son los lambda. Y entonces voy a formular la siguiente hipótesis. La hipótesis nula va a ser como tercer paso. La hipótesis nula es, me voy a preguntar si lambda 1 más lambda 2 más lambda 3 es igual a 0. Es decir, que en conjunto el aporte que hace cada una de los multiplicadores lambda a la variación de la serie que me interesa explicar es estadísticamente 0. Si estos multiplicadores son estadísticamente 0, puedo concluir que las series no cointegran. Es decir, no hay una expresión de largo plazo para estas tres variables que pueda ser estable en el tiempo. Si por el contrario rechazo la hipótesis nula, entonces puedo decir que las series cointegran. Noten que la diferencia con el procedimiento tradicional de cointegración es que no asumí que estas series tuvieran un orden de integración particular. Por el contrario, yo lo que dije es que podían ser cualquier cosa. Y justamente esa es la ventaja una de las ventajas que tiene ADRL, que no nos preocupa necesariamente que el orden de integración de la serie sea el mismo.
que es un caso muy común, en el que a veces nos podemos enfrentar. Finalmente, otra posibilidad u otra ventaja que tiene ADRL, que es la posibilidad de implementarlo cuando tienes series de un corto periodo. Y me estoy refiriendo cuando tienen series de 40 datos, 30 datos, cortitas, en términos de las series que solemos utilizar, que son de más de 100 datos. Cuando tenemos series cortas, podemos implementar modelos ADRL y que nos van a arrojar resultados estadísticamente válidos. Es la ventaja principal. Bien, voy a cambiar ahora de pantalla y voy a empezar a conversar sobre el ejercicio. Entonces, permítanme cambiar de pantalla. Me voy a R ahora. Entonces, ¿me pueden confirmar si ahí ven R, por favor? Sí, profe, VR. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a trabajar en la carpeta de GitHub, clase 20, modelo ADRL. Voy a necesitar estas tres librerías bibliotecas, perdón, que creo que no hemos ocupado. Sí hemos ocupado SU, hemos ocupado XTS, según yo, pero no hemos ocupado ADRL. Entonces, seguramente lo que van a necesitar es quitar este gato, ejecutar esta línea, y luego, ya que ya han ejecutado esta línea, entonces ya pueden ejecutar todo el chunk, y vamos a ejecutar todo el chunk para cargar las bibliotecas. Déjenme limpiar aquí, para no tener ningún dato. Ahora, entonces, aquí tengo un pequeño resumen de la aplicación que vamos a hacer. Entonces, mi problema que voy a estimar en este caso es, supongamos que tenemos el logaritmo natural de uno de los agregados monetarios, que es el M2, y que queremos estimar este agregado monetario en función de las siguientes variables. El logaritmo natural del ingreso real, las tasas de interés de los bonos y una tasa de interés de depósitos bancarios. Entonces, este es como mi problema, ¿no? Tengo una serie que va a ser explicada en función de otras tres series. No lo muestro aquí, pero uno de los problemas que tienen estas series es que no todas comparten el mismo orden de integración, entonces no sabemos, digamos, a priori lo que sabemos es que no todas son I1 o no todas son 0. Entonces digo, parte de lo que podemos hacer también es probar que en efecto esto es cierto. En este punto supongamos que lo he comprobado y que por lo tanto he demostrado que las raíces unitarias, bueno, las pruebas de raíces unitarias muestran que no todas tienen el mismo orden de integración, por lo tanto no puedo implementar un procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios, ni ninguna técnica de procedimientos estacionarios de los cuales ya conocemos, por ejemplo el VAR o cointegración. Ahora bien, vamos a importar los datos desde un dataset que vive dentro de la librería DRL. Entonces, voy a tomar los datos que se llaman Denmark, que están calculados dentro de data. Entonces, lo único que voy a hacer es simplemente data, Denmark, y ya me va a arrojar los datos. Esto lo podemos hacer siempre que no tengamos ninguna duda respecto de dónde están los datos, en qué biblioteca. Si por alguna razón, cuando vamos a utilizar una biblioteca, sospechamos que ambas bibliotecas tienen datos que se pueden llamar de la misma manera, sí tendríamos que especificarle aquí quién es la librería, la biblioteca de cuál estamos trayendo los datos. En este caso, como solamente ingresé a DRL, R no tiene duda de que donde debe consultar los datos es en la biblioteca DRL. Por eso simplemente con data, Denmark, ya puedo descargar los datos. Entonces, lo que hago ahora es imprimo los nombres de las variables y lo que tengo es esto, ¿no? Tengo LRM, que es el logaritmo natural del agregado monetario, LRY, que es el logaritmo del ingreso real. Este es el logaritmo del, no me acuerdo, pero no lo ocupo ahorita, perdón, lo siento. La tasa de interés de los bonos y la tasa de interés de los depósitos. Bien, entonces procedimiento, ¿no? Lo primero que debemos hacer es encontrar un modelo ADRL óptimo, considerando la distribución de rezagos. Entonces, ¿cómo lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar con la función AutoDRL. Entonces, voy a hacer uso de esta función.
Si no existiera la función AutoDRL, lo que yo tendría que hacer es probar diferentes especificaciones con diferentes números de rezagos a las variables y encontrar aquel conjunto de aquella combinación de rezagos que minimice el criterio de Akaike, que me da el criterio de Akaike más pequeño. Entonces, yo voy a utilizar la función AutoDRL como ventaja porque alguien ya más la programó. Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Es simplemente ponemos la variable dependiente, luego ponemos colita de chancho y agregamos las variables independientes, que en este caso son las que ya describí anteriormente. Les decimos que los datos de donde debe tomar estas variables es de conjunto de datos que se llama Denmark. El número máximo de rezagos es 5. ¿Cómo seleccionan el número de rezagos? Bueno, normalmente traten de utilizar un número de rezagos que sea adecuado a sus datos. Concretamente, por ejemplo, yo tengo en este caso series que son trimestrales, que van desde 1974 hasta 1987. Al ser series trimestrales, muy probablemente un orden de rezagos adecuado a evaluar máximo debería ser 6. Es difícil que para series económicas nosotros podamos pensar que la información de 6 trimestres hacia atrás o más de 6 trimestres hacia atrás puede afectar las condiciones de la variable económica en este momento. Normalmente lo que pasa es que una variable económica de forma trimestral se ve afectada por el trimestre inmediato anterior o por su trimestre equivalente del año anterior. Y eso implica irse hasta 4 periodos hacia atrás. Digamos que yo soy un poco exigente y me voy a ir 5 solamente para ver si es que por alguna razón 5 periodos atrás podría ser interesante analizar. Y esa es la razón por la que pongo 5. Cuando ustedes trabajen series mensuales, probablemente van a tener que utilizar 2 o 3 rezagos. Si trabajan series anuales, a veces con 1 o 2 rezagos es suficiente. Es más o menos el criterio que deben seguir. Yo voy a utilizar 5. Voy a guardar en models el objeto que determino con AutoDRL y luego con names voy a mostrar qué tipo de objetos tengo dentro de AutoDRL. Bueno, esperamos a que termine. Ok, bien. Lo que dice aquí es, bueno, salvo este warning que tengo aquí, que en realidad no afecta a los resultados, lo podemos omitir ahorita. Lo que tengo dentro de models, dentro del objeto model, o como output de la función AutoDRL, me arroja tres cosas. Me dice quién es el mejor modelo, me dice quiénes son la combinación de rezagos que debo utilizar para como mejor modelo de la distribución de rezagos. Me dice el mejor orden y me dice el máximo de órdenes que evalúo. En realidad, ya a mí solo me interesa que me diga quién es el top order para evaluar cómo se fue comportando el criterio de Akaike conforme fueron cambiando las combinaciones de rezagos. Entonces, me voy a mostrar estos. No me muestra todos, es decir, me muestra las combinaciones que generaron los criterios de Akaike más pequeños. Noten que esto es, si evalúo 5 rezagos y tengo 3 variables, bueno, lo que me pudo haber ofrecido como propuesta de combinación, pues bueno, piénsenlo nada más. Tengo 4 variables, tengo 5 rezagos, entonces al menos 20 evaluaciones me debe haber mostrado. No me muestra todo, me muestra únicamente estas. Me dice que estas son las combinaciones que generaron el menor criterio de Akaike. Si vemos a la siguiente pantalla, me dice que es esta, la siguiente combinación. Y bueno, y ya, en realidad, esto es como todo el resultado de la estimación. Vamos a preguntarle mejor por quién es el mejor modelo. Esto lo preguntamos con esto. Y me dice que la mejor combinación es que utilice 3 rezagos para la primera variable, 1 rezago para la segunda, 3 para la tercera y 2 para la última. Lo que voy a hacer entonces es preguntarle por el best model, el mejor modelo. Y aquí me lo imprime y me dice que el mejor modelo es este. Entonces noten cómo se distribuyen los rezagos, ¿no? Me dijo que para la primera variable lo mejor era utilizar 3 rezagos, entonces dice 3, ¿no? Para la segunda variable me dice un rezago, bueno, un rezago. Para la tercera variable son 3 rezagos, entonces aquí tengo 1, 2, 3 rezagos, y para la última variable me dice 2 rezagos, ¿sí?
Entonces, este es el ADR, el modelo ADRL. Lo que vamos a hacer ahora es convertir este modelo ADRL a su versión mecanismo corrector de error. Ahora, antes de eso, voy a cambiar la representación que tengo aquí de mostrar la información en forma de renglón, la voy a poner en tabla. ¿Cómo lo hago en tabla? Con el comando summary, ¿no? Con el comando summary puedo observar los resultados en una tabla, si es lo que quisiera. Noten que son exactamente los mismos que arriba, es decir, son los mismos coeficientes. La diferencia es que aquí lo tengo en tabla y con otras estadísticas como el error estándar, el estadístico T y el p-value, con lo cual puedo evaluar quiénes de estas variables o quiénes de estos rezagos son estadísticamente significativos. En este punto, en realidad no me preocupa cuál es el valor de estos coeficientes. Porque en realidad a mí la formulación que me interesa es cómo se ven en su forma el mecanismo corrector de errores. Bien, entonces eso es lo que voy a hacer ahora, paso 2, ¿no? Entonces, paso 1, si se acuerdan, era estimar un ADRL, que es un autorregresivo de rezagos distribuidos. Paso 2, volver esta ecuación a su forma de mecanismo corrector de errores, y eso es lo que voy a hacer con esta función, que se llama USM, y voy a guardarlo en este objeto que se va a llamar USM Desmod, y voy a imprimir el summary de este objeto. Bien, ahora, veamos cómo se ven ahora las estimaciones, ¿no? De estas nuevas variables. Bien. ¿Qué es lo que tengo aquí? Bueno, me dice que cuando lo convierte a un mecanismo corrector de errores, noten cómo cambian los rezagos considerados en el mecanismo. Por ejemplo, veamos esto. La serie que se llama LRM tenía 3 rezagos. Veamos cuántos rezagos tiene en el mecanismo corrector de errores. LRM está aquí, rezago 1, ese no me interesa, pero el que me interesa es en diferencias. Pues LRM1 está 1 y 2. Entonces aquí es donde les digo que perdemos un rezago en el orden P. Entonces, P1, digamos, es menos 1, entonces solo llega hasta 2 rezagos. La siguiente variable estaba rezagada un periodo, entonces ya no debe de estar en su formato en diferencia con rezagos, entonces vamos a buscar si está DLY, y en realidad no lo está. No está rezagada, solamente está contemporánea. Veamos la siguiente, solamente para hacer el ejercicio, que es IVO, que tiene 3 rezagos. Vamos a ver cuántos tiene IVO. Tiene 2. Y ya el último tenía 2 y solo tiene 1 en este caso, que es el que tengo aquí. Una vez que tengo el mecanismo corrector de errores, ahora lo que voy a hacer es, quiero que recupere la relación de cointegración o la relación de multiplicadores que garantiza la correlación, que garantiza que las series están cointegrando. Y va a ser entonces una prueba de hipótesis para verificar que en efecto los lambdas son estadísticamente distintos de 0. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a utilizar esta función, la aplicamos y vamos a ver el resultado. El resultado es, bien, ahora, una vez que evalúo el modelo ya en su vector, en su forma de mecanismo corrector de errores, pero para identificar si existe cointegración, encuentro lo siguiente. Primero hago esta estimación. Entonces, este es como el modelo base, es decir, estoy evaluando si el mecanismo corrector de errores cumple los supuestos. ¿Cuál es uno de los supuestos del mecanismo corrector de errores? Es que los errores deben de aportar negativo a la serie en diferencias. ¿Cómo lo sabemos que eso es cierto? Bueno, aquí está. Este coeficiente que está aquí, lo que nos está diciendo es que si es negativo, quiere decir que cada vez que hay una desviación que se salga de la trayectoria de largo plazo, va a haber un efecto de regreso a la trayectoria de largo plazo. Por eso es negativo. Si nos diera positivo, significaría que una vez que hay una innovación o un shock que saca a la serie de su trayectoria de largo plazo, la trayectoria se va y ya nunca más regresa al
la supuesta trayectoria de largo plazo. Entonces, lo que debemos esperar es que este valor siempre sea negativo. Bien, ahora sí vamos a identificar la ecuación de cointegración, porque ya verificamos que en efecto esta cosa es estable, que regresa a su trayectoria de largo plazo. Bien. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Lo vamos a evaluar con esta función. Esta función lo que hace es una prueba F, que evalúa si de verdad los coeficientes o los lambdas son estadísticamente distintos de 0, o si son igual a 0. Si son igual a 0, no hay cointegración. Si son distintos de 0, son igual a, no hay cointegración. Por lo tanto, la hipótesis, si aceptamos la hipótesis nula, podemos decir que las series no cointegran. Si la rechazamos, entonces decimos que la serie cointegra. Ejecutamos esta línea y lo que encontramos es una prueba F basada en un test de Walsh para no cointegración. Entonces, esta es la hipótesis nula. Veamos F, este es el valor F. ¿Cuál es el p-value? Me sale 0.0044. Por lo tanto, es menor a 0.05. Estamos en la zona de rechazo. Por lo tanto, podemos decir que la serie es cointegra. Bien. Pues ahora vamos a ver cómo se ve la relación de largo plazo. Bueno, la relación de largo plazo la podemos obtener con este comando que se llama multiplier. Y le preguntamos BaseMod al objeto que se llama BaseMod. Le decimos que nos diga quiénes son los multiplicadores o la relación de largo plazo. Y me dice que es esto. Que estos son los coeficientes de largo plazo asociados o la ecuación de cointegración concretamente. Me da el error estándar, el estadístico T y el p-value. Si ustedes se dan cuenta, en todos los casos es estadísticamente significativo. Por lo tanto, todos los coeficientes son, digamos, por individual son estadísticamente significativos, además de que conforman una ecuación de cointegración de largo plazo. Si quisiéramos, podemos graficar cuál es el objeto que resulta de esta ecuación, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, primero lo que voy a hacer es con esta función que se llama coint-ec, es que voy a evaluar el modelo que se llama BaseMod. Lo voy a evaluar y quiero que me dé los valores pronosticados con la ecuación de cointegración, que lo guarde en un objeto que se llama result. En realidad, si ustedes imprimen result, van a ver que es una serie. Result, vemos que es result. Y es la serie ya estimada a través de la ecuación de cointegración, a través de esta ecuación de cointegración que está aquí arriba. Vamos a hacer un plot con ese objeto. Entonces, lo que voy a hacer es voy a tomar la serie que estimé, que es esta serie, que es la serie LRM. Voy a tomar el objeto que estimé con la ecuación de cointegración, los voy a combinar, por eso utilizo el comando cbind para combinarlos. Lo voy a guardar en datos y luego a datos lo voy a volver serie de tiempo con el comando xts y lo voy a guardar en datos y voy a hacer un plot de este objeto. Y lo que voy a tener aquí es una gráfica que me va a decir, en negro me va a decir cuál es la serie original, cómo se veía la serie original, y en rojo me dice cuál es la serie pronosticada. Entonces, pronostica bastante bien, en realidad, esta ecuación. ¿Sí? Bien. Esto es básicamente lo que quería yo exponer el día de hoy.